En el verano de 1985, un asesino en serie aterrorizó a Los Ángeles. Los ciudadanos del condado de Los Ángeles vivían con miedo y terror. Atacaba a personas en las calles, entraba a las casas. El rango de edad de sus víctimas era muy variado y la forma en que las mataba cambiaba constantemente. Atacaba a cualquiera en la oscuridad de la noche. Nadie estaba a salvo. Trabajábamos entre 16 a 18 horas diarias, 7 días a la semana, y aún así no podíamos seguirle el rastro. Entraremos a una de las cacerías humanas más grandes de la historia, una investigación que recorrió un sangriento camino de asesinatos y violencia para atrapar a un cruel asesino conocido como el asesino nocturno. Asesinos en serie. El asesino nocturno. Los Ángeles, una hermosa ciudad. Pero en el verano de 1985 fue atacada por un demonio. El asesino nocturno. Su objetivo principal era matar. Cuando entraba a una casa, todo lo demás era secundario. Oculto en la oscuridad y apareciendo entre las sombras, este depredador atacaba a sus víctimas en sus casas mientras dormían. Le disparaba a los hombres y violaba a las mujeres antes de apuñalarlas, golpearlas o dispararle hasta causarles la muerte. No seguía un patrón. Hizo cosas diferentes a horas diferentes del día, con armas, métodos, diversas víctimas y áreas diferentes. Lo único que era igual era que no había nada igual. Los detectives a cargo de la investigación del homicida eran Frank Salerno y Jill Carrillo. Salerno era un detective legendario que con su trabajo logró arrestar al estrangulador de Hillside a fines de la década de los 70. Carrillo era un ex detective de narcóticos y este era su primer caso de asesinatos. Yo era uno de los investigadores del caso y el único en estar ahí en todo momento, desde el primer asesinato hasta el final. Cuando apareció el asesino nocturno, yo era sargento en el departamento de la gobernación de Los Ángeles y me asignaron el caso de este homicida. Era un domingo por la noche y yo estaba de servicio. El teléfono de Carrillo sonó el 17 de marzo de 1985. El reino del terror del asesino nocturno comenzó con un homicidio doble. El asesinato ocurrió en Billings Lane, 8510 en Rosemead, probablemente a unos 15 o 20 minutos de distancia de mi casa. Cuando llegué supe que le habían disparado a una mujer, María Hernández. La habían llevado a un hospital y Dale Okazaki estaba muerto al interior del condominio. Mientras conducía un auto robado, el asesino nocturno vio a la amiga de Okazaki, María Hernández, que iba en el vehículo de más adelante. La siguió a su casa y cuando cerraba la puerta de su garaje, el asesino nocturno entró silenciosamente con ella a la casa. Ella escuchó un ruido, se dio vuelta y ahí estaba esta persona vestida toda de negro sosteniendo un arma. Ella dijo, no, por favor. Levantó sus manos y él disparó. La bala dio contra las llaves e hizo una hendidura en el auto. Ella se desplomó y fingió estar muerta. Él pensó que la había matado y subió la escalera del apartamento. Okazaki, de 34 años, estaba adentro. La chica escuchó el disparo y trató de esconderse detrás del aparador de la cocina. Ella fue curiosa y quiso ver qué sucedía. Lentamente levantó su cabeza y recibió un disparo. Aquí, justo en el medio de la frente. Estaba muerta antes de caer al suelo. El asesino escapó, pero sus sangrientos deseos permanecieron. Esa misma noche atacó de nuevo. La señora Yu fue asesinada 45 minutos más tarde, en Monterey Park, a unos 16 kilómetros de distancia. Al igual que con su primer objetivo, el asesino nocturno eligió a su próxima víctima mientras conducía por la autopista. Su nombre era Tsai Lin Yu, una estudiante de leyes de 30 años. Ella se dio cuenta que la estaba siguiendo, se detuvo y tuvieron una discusión. El asesino se bajó de su auto y le disparó 2 veces. Ella falleció al día siguiente. Los investigadores se dieron cuenta que los cartuchos de bala que encontraron en cada escena del crimen esa noche eran similares. Los enviaron para un análisis forense. Hay mucha información que uno puede obtener estudiando y observando las balas y sus cartuchos,
Uno puede ver las características generales porque los pequeños detalles que uno ve en ellas nos pueden indicar cuál fue el arma que las disparó. En ambos casos, el arma era una pistola calibre 22. Los expertos compararon la evidencia encontrada en las dos escenas y determinaron que en ambos casos se utilizó la misma pistola. 10 días más tarde, el 27 de marzo, el asesino atacó nuevamente. Esta vez en la comunidad suburbana de Whittier. Entró a la casa de Vincent Maxine Zazzara. Vincent era un contador jubilado y dueño de 2 locales de pizza. Esa noche el asesino nocturno revisó la casa buscando un lugar por donde entrar. Intentó con varias puertas y ventanas antes de encontrar una ventana pequeña que estaba sin seguro y silenciosamente se introdujo. Cuando logró entrar, se quitó los zapatos y se detuvo un momento para adaptar sus ojos a la oscuridad. Esa noche había 2 personas en la casa, Vincent y su esposa Maxine. Vincent se había dormido viendo televisión en una de las salas de la casa y el asesino nocturno le disparó en la cabeza y lo mató. El sonido del disparo despertó a Maxine. Aterrorizada, Maxine Zazzara trató de escapar pero no pudo resistir el ataque. El asesino nocturno la ató y comenzó a saquear la casa. Mientras el asesino de su esposo buscaba joyas en la habitación, Maxine se soltó y tomó un arma que escondían bajo la cama. Tiró el gatillo, pero ambos cañones estaban vacíos. Ese fue su último acto. El asesino nocturno regresó y le disparó sin compasión. El asesino nocturno buscaba víctimas para tener la oportunidad de entrar a sus casas y hacerse cargo de la situación, tomar el control, asustar, torturar y atormentar. Entonces no importaba quiénes eran las víctimas, mientras ellas aumentaran su ego y le dieran una sensación de poder. Inicialmente los detectives se desconcertaron con estos eventos. Tenían pocas pistas, patrones criminales diferentes y no tenían la certeza de estar frente a un asesino en serie. Ucra, en un caso donde podemos encontrar tantos diferentes tipos de víctimas y donde el arma utilizada varía constantemente, es muy difícil establecer un vínculo. Eso significa que la policía debe investigar cada crimen como si los hubiesen cometido personas diferentes. Y eso hace que la investigación sea mucho más compleja, porque uno no puede establecer un vínculo cuando en realidad existe. Los investigadores estaban muy confundidos por lo que encontraron en el asesinato de Maxine Zazzara. Por primera vez el asesino se había excedido. El exceso ocurre cuando el autor del delito castiga a la víctima con diversas formas de tortura que van más allá de lo que se necesita para matar a la persona. Pueden apuñalar cientos de veces, torturarlas o hacer una mutilación post-mortem. En este caso, el asesino nocturno le sacó los ojos a Maxine Zazzara. Fue a la cocina y encontró un cuchillo grande, un cuchillo de trinchar. Trató de cortarle el pecho, pero no lo consiguió. Entonces decidió hacer otra cosa, que fue extraer ambos ojos de esa mujer. ¿Qué puede provocar una matanza tan espantosa? Puede ser que cuando ella se resistió al ataque estaba muy enfadada. Él se sintió intimidado al ver sus ojos y ese sentimiento no le gustó. Entonces él va a hacer algo con la persona que lo hizo sentir como víctima en vez de victimario. Mientras los investigadores intentaban comprender al asesino nocturno, algo sí era seguro: debían atraparlo. Necesitábamos una pista más. Necesitábamos otra evidencia. Trabajábamos entre 16 a 18 horas diarias, 7 días a la semana, y aún así no podíamos seguirle el rastro. Pero el asesino nocturno aún no terminaba. Su furioso camino en una de las ciudades más grandes del mundo. Su conducta violenta sembró el miedo en millones de hogares de Los Ángeles y de otras ciudades. Durante meses, los detectives persiguieron sombras y lucharon para encontrar al asesino que atacaba libremente y que más tarde se sabría estaba poseído por espíritus satánicos. Cielos azules, playas soleadas y gente hermosa son comunes en Los Ángeles, pero en 1985, algo fuera de lo normal conmovió a la segunda ciudad más grande del país. Un asesino en serie, conocido como el asesino nocturno, rondaba la ciudad matando a las personas mientras dormían.
En marzo, mató a 4 personas en 3 ataques diferentes. Los investigadores tenían pocas pistas y aún no conocían la identidad de este depredador. Este caso fue extremadamente único. Nunca ocurrió nada similar. Y después de ese caso nunca hubo uno igual. Cuando uno escucha sobre los asesinos en serie, se dice que atacan a prostitutas, a personas en las carreteras, a fugitivos o a personas alejadas. Ahora tenemos a alguien que está entrando a las casas, incluyendo a aquellas que se encuentran cerradas. Significa que cualquier persona es una posible víctima. El 14 de abril, atacó nuevamente. Eligió una casa al azar en Monterey Park, el hogar de William Doyle, de 65 años, y de Lillian, su esposa discapacitada. William fue ejecutado en su cama. Luego el asesino agredió sexualmente a Lillian, pero en este último caso, el asesino nocturno cambió su patrón nuevamente. Dejó a un testigo a propósito, Lillian Doyle, quien debido a su discapacidad no opuso resistencia al asesino, y él le permitió vivir. Hay muchos escenarios diferentes en los que una víctima puede escapar de un asesino en serie o donde el asesino puede dejarlas ir. Puede ser que no estaba de humor para hacer algo ese día, o porque piensa que pase lo que pase no lo van a atrapar. Entonces a él no le importa dejar que una víctima se escape. El asesino nocturno no solo dejó atrás a un testigo, sino que también le dejó a la policía una pista. Una huella en la tierra afuera de la casa de los Doyle, la que era coincidente con una encontrada en el asesinato anterior. Era un tipo de zapato poco común y no había entrado en el país desde febrero de ese año. La huella encontrada en el jardín confirmó que un solo hombre era el culpable de todas estas muertes. Los investigadores buscaban a un asesino en serie, pero ¿puede una huella revelar su identidad? Solo trajeron al país unos 5 o 6 pares de color negro de esos zapatos deportivos con ese número. Solo un par de esos zapatos y de esa medida se vendió en el área de Los Ángeles, pero el dueño de la tienda no pudo recordar quién los compró y el recibo no tenía ningún nombre. Pensamos que tendríamos suerte y que sabríamos quién compró esos zapatos, pero no fue así y no pudimos continuar. En la tarde del 29 de mayo, el asesino nocturno siguió lo que los investigadores descubrirían más tarde era su rutina diaria: consumir drogas, ver pornografía y tener sexo con una prostituta. Todo era un juego preliminar en su preparación para matar. Esta vez llegó a un hogar solitario en Monrovia. Adentro dormían Mabel Bell, una abuela de 84 años, y su hermana de 81 años, Florence Lang. Confiadas en que nada pasaría, dejaron las puertas abiertas. Cuando giró la manija de la puerta, esta se abrió y él entró. Vio que adentro dormían 2 mujeres mayores y por alguna razón, las mujeres mayores hacían enfadar al asesino nocturno. Esa noche, eligió un martillo con mango rojo que encontró en su cocina. Mabel fue golpeada con el martillo hasta morir. Florence fue brutalmente violada y también murió. Y para que el caso fuese aún más siniestro, el asesino nocturno le dejó un mensaje a la policía. Descubrimos un pentagrama dibujado con lápiz labial en el muro y el mismo dibujo en uno de los cuerpos. El asesino nocturno proclamaba que estaba al servicio de Satanás. El pentagrama es un símbolo común en los rituales satánicos. Y alguien que lo dibuja en un lugar le está dejando un mensaje a todos los que vayan a la escena del crimen. En ese momento tuvimos uno de los primeros signos que nos indicaban que el sujeto estaba involucrado en las ciencias ocultas o en rituales satánicos. La unidad que buscaba al asesino se expandía. Los detectives recorrían Los Ángeles para vigilar, hablar con los dueños de casas de empeño y hacer contacto con la comunidad de culto de la ciudad. Teníamos a investigadores de otras unidades en el cuartel para ayudarnos, recopilando pistas por todo el condado. Los crímenes ocurrían en varias jurisdicciones y las líneas telefónicas de la policía estaban colapsadas. Ese fue un factor importante para la permanencia del asesino nocturno. Mientras el caso se desarrollaba, la oficina del gobernador en Los Ángeles tenía la mayoría de los casos, pero otros hechos ocurrieron afuera de la jurisdicción del gobernador, lo que involucró a otras oficinas. Cuando un criminal
comete su delito fuera de los límites estatales o incluso fuera de los límites de jurisdicción, provoca un problema para que la ley pueda cumplirse.